Eso, muy bien. Entonces vamos a iniciar con el análisis de sus críticas que han hecho respecto al tema de la tarea. Alguien que desee libre y voluntariamente, antes de preguntar a los que han apagado la cámara, que obviamente no Eh, estoy obligando a que prendan, ¿no? Por si acaso. profe, me lanzo de una. Esa es de una al agua. Sí. Fernanda. Ok, yo hice tres críticas, ¿no? La primera fue al hecho de que no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de poseer lo que es el servicio de Internet. Si pensamos que los estudiantes tienen un plan, los padres de familia tienen un plan celular, deberían pagar unos $20 al mes para subir solamente 10 tareas a la semana. Significa un rubro bastante alto, teniendo en cuenta que tengan dos tareas al día, que no es así. Y sin tomar en cuenta los estudiantes que viven más lejanos, que por obvias razones los padres de familia no conocen, no tienen conocimiento de la tecnología y por ende ellos tampoco pueden ser ayudados. Ese fue el primer punto que toqué. El segundo fue la falta de preparación que tuvimos los docentes al vernos al frente de esta pandemia, con unas plataformas que no conocíamos, una improvisada actualización de conocimientos de parte de los docentes, al apuro, que no debería haber sido así. Entonces, creo que el Ministerio de Educación y todo en sí las políticas que están trabajando en esto de la educación deberían crear más servicios, como que actualizaciones para los maestros, para que podamos estar más actuales en lo que es todo esto de la tecnología, que realmente, como quien dice vulgarmente, se nos cogió con los calzones abajo. Entonces, nadie supo cómo actuar, cómo se utilizaba. Incluso a mí lloré la primera semana porque no sabía cómo subir, cómo trabajar. Fue súper complicado. Ahora ya podemos decir que medio ya sabemos o entendemos cómo se trabaja y cómo se está manejando esto de la educación en línea. Y el tercer punto que toqué fue lo del trabajo en proyectos. Me parece que esto es muy importante dentro de la educación y que no se debería perder aún con esta metodología que estamos teniendo de educación en línea, porque como bien sabemos, los proyectos ayudan a los estudiantes a crear, se motivan ellos a producir su propio conocimiento, les obligamos a ellos incluso a investigar, y de esta manera creo que no se debería perder este tipo de metodología, a pesar de que estamos trabajando en la educación en línea. Ya. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Deje ponerle su 20. A ver, ¿alguien más? Buenas tardes, Guadalupe. A ver, Marjorie. Ya me dijiste. Sí, a ver, bueno, en sí estaba de acuerdo con casi todo lo que decía el artículo, excepto en la cuestión de las generaciones, porque ahí decía que, y había unos nuevos términos de nativo digital, inmigrante digital, entonces ahí usted indicaba que los migrantes digitales pasan los 40 años. Entonces yo justamente en la crítica le expuse mi ejemplo, que con la edad que tengo, que son 24 años, yo no me considero una nativa Nativa. digital, más bien me considero una migrante, porque primero, porque la tecnología en nuestro país siempre llega tarde. Segundo, porque pertenezco a la clase media, entonces por ende mis padres no es que tienen como primera prioridad comprar tecnología, mucho menos cuando recién salió. Ahora ya casi la mayoría dispone de tecnología, pero aún así es un límite. El hecho de a qué clase pertenecemos. Y eso generalmente. Y aparte, por ejemplo, cuando yo nací, todavía no, mis padres no conocían nada de lo que son las TIC. Entonces, así haya estado yo en el mercado, mis padres no es que, o sea, no es que en mi ambiente ya habían medios digitales. Entonces, yo sí considero que a medida que crecí, comencé a aprender más. No nací
en la era digital, como mi hija, por ejemplo. Ella sí es una nativa digital porque cuando ella nació, yo ya tenía celular, ya teníamos tablet, ya sabíamos y esas cuestiones. Y en eso, si recuerdo otra cosa en la que refuté, yo ya le digo. Ya, muy bien. Por favor, ahí acuérdense, revisen su tarea si es que es necesario y la idea es esa, que ustedes hagan... Parece que se me caen las ollas. Eh, Yo, profe, a ver, ¿alguien más? yo, Profe, A ver, yo, Diana. yo. ya, Diana, ya, luego Guadalupe. ya. Yo le hice la crítica a la parte que dice que los padres de familia, o sea, que los padres de familia pierden el control en la cuestión de la utilización de las tecnologías de los hijos, ¿no? Entonces, en esa parte sí estaba yo en desacuerdo por la cuestión de que en todos los espacios son los padres de familia los culpables de que los hijos sean ahora dictadores, de que los hijos no tengan límites, de que los hijos en todos los espacios, tanto en el gobierno, en su artículo, en los colegios, inclusive nosotros mismos pronunciamos que no hay acompañamiento, pero luego, o sea, no vemos más allá de la real situación de los padres. O sea, me pongo en algunos de los casos, ¿no? En la situación económica del país no es ahora que está jodida, siempre ha sido jodida. Entonces, la cuestión es que padre y madre tienen que salir a trabajar por una parte. Por otra parte, hay familias monoparentales que estamos obligadas a hacer un montón de cosas para poder sobrevivir, no vivir bien, o sea, sobrevivir por lo menos con lo básico. Entonces, creo que aquí en el Ecuador nunca se ha tomado en cuenta la cuestión de la salud mental, de la salud mental de los padres. Hay muchas personas que han salido de relaciones dolorosas, los padres de familia viven en una situación de estrés cuando están viviendo juntos, de estrés total por la situación económica que les lleva a otro tipo de problemas emocionales. Entonces creo que si nos preocuparíamos verdaderamente de esa parte de los padres de familia, bueno, no solo de los padres, pero en este caso se menciona a los padres, con acompañamiento, con apoyo psicológico, que es, para mi forma de ver es súper importante. Entonces yo creo que sí cambiaría un poco esta parte del culpabilizar, ¿no? El mismo hecho de no tener una calidad de vida que todo el mundo nos merecemos. Ese mismo hecho, o sea, ya es para que le saquen a los padres o nos saquen a los padres de familia de esa culpabilización que siempre existen en todos los espacios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Diana. Vamos con Guadalupe y luego vamos con John. Profe, yo realicé la lectura de su artículo y permítame felicitarlo, muy bien Muchas elaborado, muy bien gracias. realizado, muy interesante sobre todo. Y creo que es parte de la experiencia que usted ha vivido y que nosotros también hemos vivido de alguna manera. Yo vi aquí más que cosas que criticar, cosas que argumentar. Entonces yo argumenté algunas cosas entre las cuales estaba el hecho de que esta es una oportunidad para sobre todo los maestros, ¿no? Yo ya llevo un buen tiempo haciendo esto de la educación y pese a que siempre estoy tratando de no quedarme atrás, siempre estoy tratando de averiguar cosas nuevas y para eso me ayuda mi hijo aquí en casa. Yo pensaba que no era del todo una ignorante en el tema de las comunicaciones a través de la red, pero cuando llegó el momento sí fue bastante difícil, más que nada el miedo. Yo le hablo desde mi perspectiva como docente y como persona también, porque el momento en que a mí me dijeron tiene que dar clases en línea y ahora cómo voy a hablarle a una cámara, o sea, para mí en mi cabeza no cabía eso, pero fue una gran oportunidad para aprender, para desarrollar otro tipo de tácticas. Y una de las cosas que yo
digamos, le enganché a su texto, es el hecho de que no se pueden llamar nativos digitales a las personas que simplemente se dedican a ver el Facebook, el Instagram, a realizar videos en TikTok y ese tipo de cosas, sino aplicar la tecnología al trabajo de uno, aplicar la tecnología a hacer más expresivas nuestras labores, ya como estudiantes, ya como profesoras o como sea, cosas que antes no hemos podido hacer, las estamos haciendo ahora, e incluso los papás. Eh, Parte de esta experiencia que me está dejando la teleeducación es el hecho de que a mí me ha tocado dar tutoriales a los padres de familia para que puedan subir una tarea o para que puedan realizar desde su teléfono, que ha sido el mayor aparato tecnológico del cual están trabajando nuestros niños y nuestros padres. Entonces me ha tocado hacer capturas de pantalla y mandar una tras otra, 10, 20, las que sean necesarias para contarle de decirle al papá o a la mamá, trabaje de esta manera, descargue habilite la edición, trabaje así, y los papás de alguna manera también han aprendido algo, y eso es lo que yo con esa frase doy por concluido mi intervención en el foro o en el trabajo. Es el hecho de que nos ha tocado, nosotros ahorita estamos pendiendo de un aparato tecnológico, la educación en general está pendiendo de un aparato tecnológico que en muchos casos podrá ser una laptop, en otros casos ser una tablet o un simple celular, pero de ahí es que está pendiendo la educación y sobre todo del valor de los docentes expuestos o que nos tocó aprender. Otros, lastimosamente, los de la educación fiscal optaron por no hacerlo y yo tengo como evidencia el hecho de que mis sobrinos están en educación fiscal y ellos les dijeron que no tenían oportunidad, que no sabían cómo manejar, que no tenían datos, que no tenían wifi, que no tenían celular, que no tenían esto y nunca les dieron una clase online. Entonces eso sí es bastante preocupante para la educación en general, en qué condiciones van a salir esos niños a comparación de otros que sí tuvieron la oportunidad de acceder. Se volvió más elitista la educación con esto y lastimosamente el próximo año nos tocará pagar las consecuencias de lo que estamos haciendo el día de hoy. Ya, muy bien, muchas gracias Guadalupe. A ver, vamos con John, luego vamos con Carla y luego con Maite, ¿ya? Sí, bueno, exactamente todo lo que están diciendo es bastante interesante, pero también yo voy a sacar un punto de vista porque esta enfermedad como tal ha demostrado verdaderamente la debilidad ya que tiene el sistema, ya no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano. Es una debilidad que ya es acarreante y bastante grave, sinceramente, en la educación, porque piensan que, bueno, está solamente especializado para la enseñanza en presencial, y eso claramente es bastante perjudicial. El Michi llegó. A ver, otro de los puntos que quisiera tomar en cuenta es que cuando, en el artículo que usted que nos hizo leer, había unas estadísticas. Efectivamente, las estadísticas pueden representar la realidad que puede tener el país, pero no 100%, porque cuando vi en sí el informe que presentó el gobierno, estaba muy poco, no estaba tan bien hecho para mi parecer, porque pueden decir que el país tenga mucha conectividad, pueden decir, pero simplemente eso no representa la realidad, porque pueden decir, unos tienen conexión a internet, sí, pero no dicen internet fijo, internet por datos móviles, a qué velocidades van, a qué latencias, y esto claramente perjudica. Y lo otro es que no comparten uno de los hechos principales, y es que la tecnología. No saben si es que tienen efectivamente los componentes para poder tener una buena clase en línea. Y este claramente sería una computadora o una laptop, que es lo único que realmente funcionaría bien. El otro también es que ya en la parte que decían de eso de los nativos que están en tecnología y los que vienen de migración para acá tecnología, pues no solamente es esa parte de que vienen, sino que también en todo el país existe lo que es el analfabetismo tecnológico. Muchos chicos tan solamente conocen lo que es las redes sociales, y eso es verdad, tan solamente se entran como Facebook, YouTube, Instagram, aplicaciones que no funcionan como tal bien como una difusión real para estos tipos de estudio, y son sinceramente, casi no funcionan muy bien, que digamos, en el sentido educativo. Entonces, eso podría yo decir que es un analfabetismo tecnológico, y los profesores en su gran mayoría, sinceramente, es muy complicado porque pueden que les digan tengan charlas, tengan lo que sea para que tengan este conocimiento de cómo usa tecnología,
pero al final sigue manteniendo la misma política de enseñanza. Por ejemplo, usted, profe Vladi, sí enseña bastante bien porque nos enseña hasta de una manera más interesante y menos aburrida. Pero a veces ponen solamente diapositivas, las leen y eso sinceramente aburre estar sentado solamente para que lean cosas y no da una aportación. La otra es que en la última, creo que en la última, la crítica que hice fue si es que el país está preparado para tipos de educación en línea y sinceramente digo, la respuesta es no. La infraestructura tecnológica que tiene el país es pésima. El conocimiento de las personas normales también es baja. En el caso, por ejemplo, la tecnología, te venden estos computadoras que cuestan, no sé, $1,000. Y cuando uno de verdadmente ve e investiga sobre estos precios, porque yo lo he hecho porque lo he necesitado, y el precio sinceramente no pasa ni de los $500 una buena computadora. O sea, armándolo uno mismo es extremadamente barato y la gente no sabe y les venden gato por liebre. De hecho, cuando estaba viendo en una publicación que mi hermana me hizo ver de una computadora, creo que en Point, era un procesador ya de ese como un montón de tiempo, se vendían a $500. Era una basura, era un robo, sinceramente, y fue terrible. Y otra es que el gobierno nacional en su sistema educativo también es pésimo porque no está centrado realmente para una educación buena. No tuvieron ni contemplaron cualquier tipo de contramedida de lo que está pasando. Y ahorita está pagando mucho la educación fiscal, la educación pública, la educación de los chicos que viven incluso fuera de las ciudades. Esto es bastante, bastante grave. Y ahora viene el desnivel académico, porque póngase los que pasan de 10º a 4º, si con estos tipos de clase en 4º van a perder el año, y da por sí los conocimientos son básicos y pésimos. Ahora que sea como puedan pasar y vamos a ver si es que logran llegar a la universidad con algo de conocimiento. Muy bien, John, muchas gracias. A ver, vamos con Carla, luego vamos con Maite, luego con Marjorie. Sí, bueno, profe, felicitarle primeramente por el artículo, que muy bueno para retroalimentar nuestro conocimiento. Y bueno, partamos desde el punto de que hoy día la enseñanza virtual se ha convertido más que en una realidad, una necesidad de los educadores, puesto que la situación de las nuevas tecnologías o de las NTIC se ha convertido en una manera de interacción sincrónica a través de videoconferencias, a través de canales de comunicación que antes en educación presencial se las usaba así, pero no con frecuencia. Entonces, ahora los soportes de las nuevas tecnologías comprenden los celulares, las tablets, las computadoras, y bueno, eso no se compara, a mi parecer, eso no se compara a los 40 o 60 minutos de charla que podemos recibir en línea. No se compara a 6 horas o 7 horas de educación presencial, a mi parecer. Entonces, creo que tal vez ahí hay una deficiencia de cómo podemos mejorar en el ámbito académico en línea para hacer más sustancial el conocimiento impartido por los docentes hacia los estudiantes. Además de que comprendo que los docentes son la fuente del conocimiento actualmente, por eso yo di mi opinión en este artículo, manifestando que han tenido que pasar por la utópica razón de someterse a capacitaciones como e-learning, e-learning. Entonces, creo que tal vez, no sé si usted nos podría compartir su experiencia como docente a través de capacitaciones que ha recibido por el Ministerio de Educación. No sé si tenga usted una experiencia. Entonces, desde mi punto de óptica es que los docentes no han recibido una capacitación real, una capacitación concisa dentro del ámbito en línea para desarrollar un buen aprendizaje e enseñanza. Entonces, creo que es inminente que hoy más que nunca tenemos estas herramientas para reflexionar nosotros.
y como futuros docentes tenemos que reforzar estos aprendizajes y comprender que que vamos a estar en una nueva, nos ha enseñado esta situación, esta problemática a construir unas enseñanzas mejores y que puedan desarrollar técnicas de avance para los estudiantes y también para el país. Ya, muy bien. Muchas gracias, Carla. A ver, Maite, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Creo que en efecto el artículo es bastante sencillo de asimilar, de leer y de poder analizar. Creo que fue una experiencia bastante agradable el poder levantar algún tipo de crítica ante una situación que la estamos viviendo todos, ante una situación que vemos a diario en las noticias, que vemos a diario en los periódicos, de cómo efectivamente los estudiantes no tenemos el mayor tema de conectividad para terminar el ciclo escolar e inclusive en la costa para iniciar el tema del ciclo escolar. Y nosotros mismos, con dificultades en el inicio del semestre en la misma universidad. Creo que es importante, sin embargo, creo que la principal crítica que se le puede hacer al desarrollo del artículo es que sí menciona cómo efectivamente esta pandemia ha podido desenmascarar el tema de las clases sociales, pero no va mucho más al fondo o no topa el tema principal de lo que genera y que queda al descubierto durante esta pandemia, que es el tema del sistema mismo y de cómo las escuelas responden, son parte de la superestructura que responden a un modo de producción y unas relaciones de producción específicas, que son las que determinan. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema capitalista, efectivamente, donde no se prioriza la educación, y un gobierno que responde a un sistema capitalista, efectivamente, donde priorizó pagar la deuda externa, donde priorizó salvar a las empresas, donde priorizó el capital antes que la vida de los seres humanos, no se puede hablar de una que iba a priorizar el tema educativo. Y ya antes de la pandemia teníamos dificultades con la universidad, había recortes presupuestarios, no teníamos los suficientes insumos físicos para la universidad, no solo en la universidad pública, sino también efectivamente en la educación pública en general hay deficiencias. Y nosotros hablamos, y no solamente en tema de infraestructura, en tema de capacitaciones. Hoy eso se vio mucho más al descubierto cuando no teníamos un plan de contingencia. Primero, no había capacitaciones. Y la parte de que nuestros docentes no conozcan, no manejen este tema es una parte y una responsabilidad del Estado, no es solo un tema individual. Es también una responsabilidad del Estado que debe garantizar las capacitaciones a nuestros docentes. Es parte individual y también una correspondencia del Estado. De igual manera, creo que es necesario mencionar esos elementos en el artículo, que están, digo yo, de una manera vaga, y que hay que hacer un análisis mucho más profundo sobre lo que significa el tema del estudio o de la priorización del estudio en el sistema capitalista, cuando hemos visto que hace años se viene priorizando o se viene coartando más bien el tema del libre ingreso a la universidad y se vienen construyendo institutos donde efectivamente los estudiantes que ya son luego profesionales se convierten en mano de obra barata, los que no llegan a tener una licenciatura y se quedan solo en una tecnología, o inclusive los que no tienen ese acceso a la universidad, que se vuelven mano de obra barata para las grandes empresas. Creo que ese sería la principal crítica que creo que el artículo debería profundizar de una mejor manera, el tema de dónde se produce o desde dónde viene ese tema de las desigualdades en base a unas políticas ya establecidas. Muy bien. Muchas gracias, Maite. ¿De pronto alguien más? A ver, entonces, si es que
bueno, alguien más se anima a hablar, me avisa ya. Quiero dar unas respuestas a sus interrogantes. Primero, bueno, el objeto de analizar ese artículo tenía la intención de que puedan ver una síntesis que hice, y llamo síntesis, ¿no? Porque como ustedes saben es un tema bastante extenso que usted muy bien lo han dicho, hay muchas cosas por hablar, pero que para ese momento no, que es hace como 1 o 2 meses que se escribió, respondía a esa necesidad y que hay que hacer esfuerzos, ¿no? Para seguir tratando el tema, porque no está ni inconcluso y tampoco se ha abordado todo lo que se puede. Pero mi intención era más tocarlo desde la realidad educativa, ¿no? Y desde las visiones que estuve viendo desde muchos sectores, ¿ya? Entonces, vamos desde arriba, desde la primera. En el artículo no menciona, mejor dicho, el artículo lo que menciona en una parte de los 40 años, lo que trata de hablar es de un ejemplo de los migrantes digitales. El hecho es de que se habla de en qué manera nosotros podemos entender lo que es un migrante digital, ¿no? En mi caso, o sea, porque yo tenía que ejemplificar desde mi vivencia, desde mi experiencia, ¿no es cierto? Y mi vivencia es que esa, ¿no? Que para migrar de tecnología, yo aprendí primero mecanografía, vendado los ojos, tapadas las teclas, para luego manejar la computadora, ¿ya? Y no es que de una aprendí a manejar el Windows, como ustedes le conocen. Había que entrar por el DOS. Quizá de esto Diana y Guadalupe me cachen. El resto de pronto estoy hablando en chino, ¿no? ¿A Fernanda? No. Bueno. Entonces, claro, el hecho es de que, imagínense, había que entrar al DOS, a entrar con cd punto punto, luego poner DOS 3.9 creo que era, y que corra Windows. Y de ahí que se abre el procesador de texto que se le llamaba, que era el WordPerfect, el Excel de esa época que era el QPro y tac. Bueno, un tema, o sea, quería mencionar que los nativos digitales son esos, ¿no? Que aprendieron una tecnología y ahora les toca migrar a otra. No quería que se entienda como que los que tienen 40 años somos los que migramos. Y los que tenían 39 ya de ley eran nativos digitales, siendo que era mi experiencia trasladada a ese punto. Y entonces a muchos les va a pasar siendo más jóvenes o más adultos, ¿no es cierto?, que han migrado de tecnología. Ya, a eso hace referencia esos 40 años. Cierto que lo otro también, cierto que faltó profundizar en el tema político respecto al papel que tienen los modelos económicos en el país, principalmente cuando hablamos de capitalismo, neoliberalismo y la aplicación de esas políticas educativas, ¿no? Y cómo se reflejan, ustedes lo están viendo perfectamente. Se podría hacer una profundización extensiva, ¿no? Porque son muchos elementos, partiendo de lo que se llama IT desde la superestructura y en qué manera grupos de poder sostienen esos modelos y esas formas inequitativas de sometimiento. ¿Quiénes están en malas en el tema educativo? Como decía John, ¿quién va a ser el próximo año que va a estar con desniveles? Van a ser los estudiantes principalmente del segmento fiscal. Del lado particular, de una u otra manera han hecho los esfuerzos para que esos niños estén conectados, quizá porque las instituciones les obligaron, no digo que hicieron el mejor papel, pero en cambio, como mencionaban en la fiscal, no tienen datos, no tienen Zoom, no tienen eso, y no les dieron videoconferencia nomás, ¿no es cierto? Yo la otra semana les comentaba del caso de mi hija. En mi caso, se conectaron por 2 clases de educación física y unas 2 veces para preguntar cómo estaba. El resto fue WhatsApp, el Word o PDF y que hagan las tareas. Entonces, nuevamente, el tema de la inequidad se hace evidente porque quien digamos, más problemas va a tener, va a ser el segmento de la educación fiscal. En el tema de los datos, en el tema de las cifras. Claro, como ustedes ven, las cifras fueron tomadas del INEC, ¿no? Que no dice INEC, dice sino Ecuador en cifras. Y pues que básicamente es la visión del gobierno. Y la visión del gobierno obviamente hace notar de que no estamos en buenas condiciones. Y claro, y esa encuesta está, yo diría, incompleta, porque es lo que dice John, ¿no? O sea, tiene internet, pero
todos tenemos internet, pero a otros se les desconecta, otros ya ven videos fregados, unos si prenden la cámara ya no pueden hablar y viceversa. Entonces, hay muchos de estos ejemplos en el tema tecnológico que, claro, las cifras no ayudan. Hay unas cifras más precisas, pero tienen que ver con el tema del manejo de redes sociales que hacen empresas privadas. Pero claro, va a ese segmento y tampoco se puede determinar. Yo sé que están conectadas a redes sociales, pero no les dicen, vea, yo me conecté con este plan que tengo ilimitado de megas. O no, sabe que yo solo tengo 2 gigas y no se sabe. O sea, la gente que se conectó quizá 15 días y luego ya no se conecta, ¿no? Eso también ¿cómo es una idea de cómo se manejan las cifras acá y no reflejan la realidad. Eso sí, esas cifras lo que reflejan es una parte. No sé si la mayoritaria, la total, pero no es unas cifras totalmente convincentes, ¿no? En el tema de capacitación que mencionaban, claro, es un problema. Vamos a la parte de la universidad. Bueno, personalmente yo considero que nuestro programa ya debía tener estas características, ¿no? Obvio, por ser semipresencial, debía hacer el manejo de la plataforma y el tema de las tutorías, ¿no? ¿Por qué digo tutorías? Porque una cosa es dar clase, ir de 1 a 5 más o menos, y lara 5 horas, ¿no es cierto? Y no es eso, las tutorías tienen que ver mucha relación con las clases invertidas. ¿Qué quiere decir? Que ya se revisa previamente el material, ya se está preparado y lo único que se hace es una exposición o resolución de casos, más bien dicho, o de inquietudes, ¿no? Entonces no es que alguien se para adelante y va como todo un orador y que maneja el tema y les pasa hablando 5 horas. Ese no es el objetivo en las tutorías. Pero bueno, esa era la realidad. Y pues por mi parte yo digo, qué bacán que pasó esto, porque a todos les obligó a aprender bien o mal esto, ¿ya? Entonces, claro, yo desde mi óptica tengo mucha experiencia. Yo les había comentado que trabajaba en institución y manejaba mucho la plataforma Moodle. Entonces, para mí el manejo era bastante fácil, digámoslo así. Pero no quiere decir que estaba preparado para el manejo de las clases igual, ¿no es cierto? O sea, no es que yo ya manejaba la plataforma y ahora sí prendo el Zoom y ya vienen las clases. También me tocó pensar, ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera, como dicen, cómo hago para que no se aburran? ¿Cómo hago para no pasarles solo diapositivas? Ustedes saben que en presenciales pasaba las diapositivas, entonces peor en este momento ocupar diapositivas, ¿no es cierto? Y a veces del susto digo, capaz que sí, porque también tengo mis limitaciones, ¿no? Pero yo, ¿qué hice al respecto? Decidí seguir un curso que tiene que ver con el tema de las narrativas digitales, que yo había visto mucho esto en la maestría que seguí, pero aquí hice un curso especializado. Me tocó hacer una inversión. ¿Por qué? Porque estaba preocupado en mi formación y en lo que iba a pasar con mis estudiantes, ¿no? Yo quería que se lleven una buena imagen, no de Vladimir Cruz, sino de la institución en la que están, de la Facultad de Filosofía y de la Universidad Central, de que hay docentes capaces, ¿no es cierto? Y que todos somos capaces. No, yo no quiero dejar la imagen de que hay docentes que somos capaces y otros no lo son, sino más bien la idea así de que todos tenemos la posibilidad de aprender de una u otra forma. Los tutoriales en el YouTube están ahí, PDFs, etcétera. Un poco es la voluntad de aprender y de salir en el esquema mental que nosotros no, estamos. Por ahí le vi a una de las señoritas, se me fue el apellido, creo que es Chillagano. Y eso me hizo acuerdo algo que escribieron ustedes en su tarea. Que me parece que esto lo había mencionado el compañero Tambaco, que por cierto es Tambaco, no es Tumbaco. Él, él hacía referencia que el cerebro asocia a estar a una cama y por ende el cerebro dice, estoy descansando, estoy en mi casa y todo eso. O sea, sí, asocia con eso, pero hay una característica que ustedes deben ver en neuroeducación. El cerebro es el principal órgano que ayuda a adaptarnos, ¿no es cierto? No es que nosotros llegamos a la cama y nos pasamos así todos los días, qué bestia, qué sueño, qué bestia, qué sueño, qué es. Y todos los memes que se sube respecto a la educación en línea es de que estamos vegetando y vagando, tampoco es así. Perdón. Eso quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo desde el comedor, desde la cama, para producir conocimiento, para atender, para hacer algo
en la transformación educativa. Entonces, claro, en un inicio podemos decir, sí, es que en la casa hay como que no tengo las mismas ganas, las mismas posibilidades, pero no tanto, hay que ver las ventajas. Quizá nosotros vamos a clases por estar con nuestros compañeros. Sí, chévere, pero también veamos que ya no tenemos que coger el bus, ya no tenemos 2 horas de viaje, ¿no es cierto? Ya podemos aquí rápidamente, estamos con nuestra familia. O sea, hay muchas cosas positivas, ¿sí o no, Maite? Entonces, yo por lo menos no ir al trabajo, no estar en el bus. Pucha, yo soy contento porque me evito... Magister, pero A ver, algo, ¿quién está perdón que le hablando? corte. Yo, María. Lo Dígame. que pasa es que para mí sí es un poco complicado esto de estudiar en línea, porque en mi casa viven muchas personas, hay 2 niños y tengo que ir, buscar un lugar, me toca mover, encontrar donde no haga nadie bulla para poderle escuchar o encerrarme en el cuarto, como se dice. Entonces, para Ya, mí es un poquito más complicado ya. estar así. Estimada María, no era una crítica contra usted, sino más bien era la referencia que yo vi que pusieron algunas personas en sus tareas que decían que el cerebro ve una cama y asocia. Yo al inicio les dije, busquen un sitio donde ustedes se sientan cómodas, ¿no? Yo no les dije, váyanse al estudio, porque yo les dije, nadie tiene un estudio, ni el profesor tiene. Sortuda la que sí tiene un estudio. Si tienen habitación sola, qué chévere, pueden estar ahí. Y eso más, y ahora pasa que si tienen habitación, llegará el wifi, ese es otro estudio de caso, ¿no es cierto? Por lo menos en el departamento de mi mamá, si estuviera ahí, no llega el wifi, tendría que estar en la sala. Bueno, y pasan de estas cosas. Yo lo que hacía referencia es que el cerebro sí asocia estar en la casa como descanso y eso le pasa a los niños, ¿no es cierto? Eso sí es un problema en los niños, porque están en la casa y dicen, ¿cómo? Estoy en la casa, no estaré de vacaciones. Pero los niños no terminan de entender eso, ¿no es cierto? Porque están en la casa. Nosotros ya que estamos grandes ya podemos hacer el esfuerzo y decir, claro, ya, la primera semana de pronto, chuta, qué pereza. Pero ya luego es un tema de acostumbrarse, ¿no? Ya saben que el ser humano es un animal de hábitos y pues y el cerebro precisamente es el que nos ayuda a adaptarnos. Entonces, en esa medida, hablar de capacitación es hablar de que las personas, los docentes, tienen que hacer un esfuerzo. Claro, y hay personas que han hecho 30 años lo mismo. Ahora haga así. ¿Y cómo así? Si yo ya mismo me jubilo. ¿Para qué voy a aprender nuevas cosas? Ya estoy cansado. ¿Y qué hacemos con ellos? El problema sería también con las personas jóvenes que quieran reproducir esos mismos patrones educativos. ¿Qué hacemos con ustedes? De aquí Profe, dígame. profe, yo quería darle una experiencia en lo que a nosotros nos pasa en nuestra institución. La directora es una persona ya adulta mayor y nosotros comenzamos a mandar videos que encontramos en las plataformas de hacer juegos porque era una manera lúdica de aprender como usted nos hace. La primera semana nos aceptó 2 juegos, después nos dijo que no, y Diana no me deja mentir, nos dijo que no, que para qué los juegos, que los guaguas se hacen vagos, y ella no entendía lo lúdico que es aprender jugando, y hasta ahora no entiende, o sea, se le hace complicado, y ella quería solamente que llenen los cuadernos, que les mandemos a copiar, cuando entendíamos que la función de esta educación en línea no era eso, era cambiar de manera de aprender de los niños. Muy bien. Muchas gracias por el ejemplo y sí, pues de eso se trata y lo que usted también pone en evidencia es del esquema mental con lo que trabajamos. La gente dice dictados y copia, esa es la forma y así se aprende. Y pues si alguien dígale eso no vale o no es la única forma de aprender. Entonces ese rato dicen, no, o sea, esto es lo que ha funcionado y esto hay que seguir. La tarea nuestra también es seguir investigando, seguirnos preparando para demostrar de que sí hay muchas formas, ¿no? Y ustedes lo han descubierto, Fernanda, ¿no? Con Diana han descubierto que hay alguna posibilidad. A ver, ¿qué más? Entonces, el sentido del artículo es para que ustedes puedan ver que hay muchas aristas, ¿no? En esta problemática y que tiene que ver mucho con lo que lo que tiene que ver nuestra carrera, ¿no? Que es el diagnóstico del manejo curricular. Y usted va a decir, ¿en qué manera? Pues se supondría que con esta experiencia, lo peor que le podría pasar al sistema educativo es que regresemos a donde estábamos, ¿no es cierto? Sería un retroceso. O sea, en otras palabras, ya tuvimos esta experiencia y debemos quedarnos con algo de esto y adaptar
a futuro la educación para ver en qué mejoramos, ¿ya? Si de pronto charlas en Zoom, si el manejo de la plataforma, si el Nearpod, si Genial y cualquiera de estas que nos pueda ayudar una vez a la semana, cada 15, o sea, no digo vamos a sostenerle así, no, sino cosas que, que nos ayuden en el sistema educativo, ¿no? Y con base a la realidad. Pero, por ejemplo, que el gobierno diga ya, reanudamos clases el 1 de julio y todo sigue igual, o sea, ¿y qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde quedó toda esta experiencia? ¿Qué pasa si hay un rebrote? ¿Qué pasa si hay otra pandemia? ¿Cómo nos quedamos rezagados el sistema fiscal en función del sistema privado que ha hecho de pronto algunos esfuerzos, quizás hasta individuales? Entonces, yo alguna vez algún estudiante me preguntaba y decía, ¿qué vamos a, o sea, qué pena con los, no, qué pena, los estudiantes que no pueden conectarse, dice, ellos se van a quedar sin aprender a nivel de la universidad. Yo le decía, qué pena. O sea, pero yo quisiera que los que sí pueden se conecten. Con los otros tendremos que ver qué hacemos, porque hasta ahorita a mí no se me ocurre algo práctico para decirle, vea, lo que puedo mandar es todas las tareas y decirle, vea, asomarse el fin del semestre para que me entregue. Véndame a ver y esta es mi dirección. Y esa es la única forma que se me ha ocurrido. De ahí no hay otro. Entonces, mire, entonces yo les decía, qué pena, porque yo creo que tengo que garantizar también la educación a los que sí pueden conectarse, ¿no es cierto? El otro sería a todos dejarles postrados y decir, no, nadie aprende, ya, estamos fregados. ¿Y qué pasa con nuestros competidores, por ponerles de otra forma? ¿Qué pasa con las otras universidades? Les han puesto del otro lado, ¿no? Bueno, qué pena si usted no tiene internet, qué pena si usted no tiene esto, pero usted tiene que seguir estudiando y aquí vamos a seguir. Entonces, miren, esos desbalances y diferenciaciones ha hecho que esta pandemia evidencia estas inequidades. A ver, Guadalupe. Profe, yo quería acotar una cosa. El hecho de que esta pandemia nos haya obligado a indagar más, a buscar más opciones para hacer de estas clases, como se dice, un poco más abiertas, más divertidas para los chicos, para que no caigan en el aburrimiento, no nos asegura el hecho de que cuando se termine esto y volvamos a presencial podamos aplicar todo esto, porque personalmente, lejos del ejemplo que nos da Fernanda, en mi institución la directora es súper abierta, ella nos permite entrar a cualquiera de las áreas de la institución. Yo incluso muchas veces les he puesto videos a los chicos y no ha habido ningún inconveniente, juegos, videos, todo ese tipo de cosas, pero el agravante es que lo he tenido que hacer a través de esto, a través de un celular, porque no contamos con la tecnología necesaria como para hacer eso dentro de las aulas de clase. La iniciativa está, la vocación está, el conocimiento fallando, pero hay. Y la permisibilidad también existe, pero en cambio no hay la tecnología en las instituciones, cállate, en la mayoría, digamos, porque seamos sinceros, las únicas instituciones que van a gozar de una buena tecnología son las elitistas. Entonces, eso no nos va a asegurar que cuando volvamos a presencial tengamos la oportunidad de aplicar todo ese tipo de cosas que aprendimos ahora, y por el contrario, no sé, espero no ser demasiado pesimista, pero creo que todo lo que hoy aprendimos se nos va a olvidar fácilmente. Yo también coincido en lo mismo. Creo que vamos a llegar a las aulas y no, ¿saben qué? Aquí lo que funciona es el sistema presencial, este es la panacea, esto es lo que mejor resulta y pues el resto le dejamos olvidado. Y si ustedes se fijaron en el artículo, hay una parte que en el artículo menciono y me parece que dice, entonces, ¿es mejor la educación presencial o en línea? Entonces, por ahí algunos de sus compañeros decían, sí, es mejor presencial, sí, en línea. Y pues yo mi respuesta, y que ahí mismo está, es depende del contexto. Depende para qué, ¿no es cierto? Depende, si usted está trabajando y necesita estudiar a distancia, pues la en línea va a ser lo mejor que pueda. Y quisiera de pronto presencial por todo lo que significa, pero así está la cosa también. Pero si nos particularizamos a la educación básica e inicial, entonces no tenemos muchas opciones, ¿no? Ahí la única opción es la presencial por la cercanía emocional con el docente y el contacto directo que se tiene. Pues por ahora, y yo por lo menos no he descubierto otra forma que nos pueda ayudar desde el punto de vista en línea. Pero ahí queda también en ustedes, ¿no? Porque vamos a seguir avanzando y nos quedamos, avanzamos, ¿qué hacemos, no? A ver, ¿qué más? Bueno, entonces dentro de esta tarea
eh, ahí detecté unos pequeños errores. Si ustedes van a parafrasear, van a decir, parafraseando a tal persona, tienen que hacer la cita, ¿no? ¿Y cuál es la cita? Cruz 2020. No sé quién es Barrio Nuevo en realidad. Y dije, ve, les mando a leer de una cosa y han ido a copiar de otro lado. Obvio, mi segundo apellido es Cruz Barrio Nuevo, ¿no? Entonces pusieron Barrio Nuevo y digo, qué raro. Pero bueno, me imagino que es por ahí. Si van a parafrasear, si van a hacer copias textuales de lo que mencionaba, hay que poner las comillas, ¿no? Poner comillas y y citar al autor. Claro, y mi intención no era que ustedes me llenen de flores, decir, qué bestia, qué bonito el artículo, qué bestia, cómo ha sabido escribir. No, primero que sea un aporte y luego que ustedes también vean algunas otras, digamos, vacíos de pronto que ya lo mencionaron, que no se ha topado, que no se ha profundizado y que ustedes también se animen pues a hacer análisis de, bueno, ¿qué pasa? Miren, hay esta tecnología, ya ocupé, ya hice, quiero hacer alguna cuestión con ella, quisiera escribir sobre eso, o sea, un millón de cosas que pueden hacer. Lo único que quiero es que ustedes no sientan que el esquema está en, sí, en su gran mayoría le echaron flores al artículo y ya, la crítica es eso, ¿no? Recibir valoraciones o juicios de valor que pueden resultar positivos o negativos, ¿no? Y recuerden que les había dicho, si están de acuerdo, chévere, si no, no, o sea, no es que les voy a calificar porque ustedes me dijeron, ay, qué bonito, qué bestia, qué interesante que está eso, sino el hecho de que ustedes vean que hay grandes autores a nivel mundial, ¿no? Pero también a veces hay análisis que lo hacemos aquí bien cercanos y no lo ocupamos, no sabemos, y a veces está a la mano, y conocemos y sabemos, y ustedes de pronto dicen, sí, pues esto es lo que yo he visto. Ajá, pero nadie dice nada al respecto, nadie analiza, nadie reflexiona, que eso es algo interesante que ustedes deben realizar. Así que hasta ahí en esta parte, ¿alguna pregunta, consulta? Ya, denme un segundito, ¿ya? Que ya se me secó la garganta. Voy a ver un líquido vital. Qué miedo esa foto. Qué bonita. Guada, ¿y tu perro? Me mando a callar. ¿Quieres conocerle? Sí. Qué bonito perrito. Ven acá. Venga. Cállate. Mírenlo. Ahora sí que hable. Diga hola. Que él intervenga. Sí. A ver, ¿qué opina usted de la clase del profe? Sin palabras. Le he dejado sin palabras hasta el perro. Ese artículo. Es que es linda mi perro. Ya, entonces, ¿cuál es el objeto del artículo? De aquí, ¿qué va a pasar, no es cierto? Eso no lo vamos a saber. Las autoridades, la voluntad. Algo que se me queda por responder es de Carla. No sé si me estaba pidiendo que les explique o les enseñe algo en concreto. Eso no me quedó claro. Pero bueno, ahí Carla me avisa. Sí, profe, que sí, usted ha tenido unas capacitaciones de e-learning o e-learning o algo, ¿no? Del Ministerio de Educación para impartir charlas en línea. No, nada. Del ministerio ni les conozco yo. Todo lo que yo he aprendido básicamente ha sido por cursos que he seguido. Si ustedes se animan, entren a Coursera. Ahí hay cursos gratuitos para que ustedes puedan ver. Ahí he seguido muchos. Como les dije, para este en específico sí pagué un curso en la Politécnica Nacional. Seguí otro curso con la Universidad Carlos de III en España del manejo de redes sociales. Porque hablo de redes sociales del manejo de la plataforma Moodle. Entonces, más ha ayudado la autoformación que el propio ministerio.
Profe, escríbanos por favor en el WhatsApp, en el chat, el nombre de esa plataforma de formación por sí. Eh, eh, A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Yo todavía, ahorita acabo de mandar un mensaje mandado en privado, así que si les llegó a alguien en privado no es nada personal, sino que también estoy aprendiendo. Me coge de nuevo muchas cosas. Bueno, ahí está el link, dice Coursera. Ustedes pueden ingresar ahí, hay de todo. Me parece que es el más completo. Hay muchas páginas, no es la única. Pero eso les va a ayudar a que naveguen y van a haber cursos gratuitos. En muchos de ellos vale, por ejemplo, $30 el certificado, pero a veces lo que uno necesita es el conocimiento más que un papel que diga, a ver, así aprendí eso. Profe, Entonces, también son gratis los cursos en Coursera. claro, Son gratis y tiene la opción mediante el curso pagar por el certificado. exactamente eso les hacía referencia de que si quieren el certificado les cuesta y si no, quedan con el conocimiento, ¿no? A pesar que yo sí tuve un par de certificados gratis. Sí, un curso de innovación. Entonces, pucha, eso ayuda también bastante porque el tema de la innovación no es un tema de que uno llega y pa, que es un genio y se sienta y pa, comienza a descubrir cosas. Sino más bien le ayuda a romper los esquemas que tiene en la cabeza, el cerebro, para hacer las cosas de otra forma. Buscar ángulos, soluciones desde otro punto de vista, hacer este think tank, que son tanques de pensamiento, de ideas. Entonces, muy interesante. Les recomiendo ahí para que un poco amplíen su bagaje cultural y de conocimientos. Bueno, entonces les decía, ¿para qué analizar esto? Porque vamos a hacer como una especie de estudio de la historia, si cabe el término. Le digo de la historia porque tiene que ver con la reforma educativa principalmente y la política pública. ¿Saben qué es esto? La reforma educativa, la política pública. A ver ahí, sin pelearse, ¿quién tiene idea? Repita la pregunta, profe, no la escuché. La reforma educativa y la política pública. Bastante poco funcionales entre las dos, tal vez. Pero bueno, para empezar, ¿qué entienden ustedes por reforma educativa? Algún tipo de modificación que se realice en el sistema educativo, ya sea nuevas implantaciones de metodologías, cómo debería aprenderse, tal vez la estructura de que ya no sea especializado, tal vez sea lo mismo, o cualquier tipo de estas cosas. Unos cambios que pueden funcionar como no pueden funcionar. Ya, muy bien. A ver, antes de seguir en esto, no sé si entre las compañeras previo ya habían estudiado algo o tuvieron la oportunidad de desarrollar educación en línea y que nos cuenten su experiencia respecto a cómo han manejado el tema de la experiencia en línea en, en anteriores universidades o casos. Marjorie, Sí. le escucho bien lejos. ¿Ahí? Ahí le escucho mejor. Ya. Yo les voy a contar mi experiencia Yo estudié en la UTP. Estudié psicología y ya iba a cuarto semestre. Entonces, ahí, bueno, son súper organizados, ¿no? Como es obviamente una universidad pagada, los recursos, las herramientas virtuales no nos faltan. Lo único que no me gustó fue que comenzaron a dar libros virtuales.
lo que antes no pasaba porque daban unos libros gigantes. Entonces, a mí en lo personal me encantan los libros físicos. La lectura digital no lo disfruto mucho. Y aparte que las notas a mí siempre me encantan escribirlas a mano. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto a mí sí me cuesta hasta ahora adaptarme. Y teníamos una plataforma que se ha de llamar Eva. Eva. Sí. Sí. Y entonces, era parecida, de hecho, a la que tenemos aquí en la Universidad Central. Y, o sea, fue de hecho exactamente igual, solo que como que con un formato distinto, pero ahí las funciones estaban igualitas. Las tutorías igual, esto de Zoom, cuestiones así, igual con esto ya estaba familiarizada porque ahí se llamaban tutorías, no es que eran las clases, o sea, lo fregado de las clases en línea es que prácticamente tenemos que autoeducarnos, porque los profesores no es que están ahí todo el tiempo. Y en muchos de los casos, los pocos momentos que están, no es que dan una gran clase o explicación. Y eso, No es que ayude. exacto. Entonces ahí era para aclarar, como las horas que tenemos de AP entre semana, era algo así. O sea, aclarar dudas, resolver una que otra cuestión y ya para de contar, o sea, no teníamos más clases. Entonces todo era mucho más intenso esto de la plataforma virtual. Teníamos, o sea, de lo que tenemos ahorita era el doble, el triple, porque nos llenaban de trabajo en línea. Tocaba leer bastante, porque nosotros mismos teníamos que sintetizar la información, luego analizar y hacer un montón de trabajos. A pesar de todo eso, bueno, a mí en lo personal me encantaba porque como era una carrera, o sea, al inicio claro que daban teoría, pero a medida que iba avanzando comenzaba a ver cosas más prácticas. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención esto del cerebro, estudiar el cerebro. Entonces, yo era encantada y ya era un poquito más distinto el tema del estudio. Era más didáctico, era con imágenes, entonces ya no era tanta teoría como al principio. Y los exámenes teníamos que darlos 2 veces en el semestre y esos eran presenciales. Teníamos que dar en la sede de la UTPL o si no en la Universidad Católica. Entonces ahí al inicio llenábamos en hojitas, así como cuando damos la prueba del CENESID, pero luego nos dieron tablets. Entonces, una experiencia que tengo es que, bueno, ya tenía la tablet, ¿no? Pero yo no sabía, o sea, es que a veces esto del modo virtual es un poco complicado por el hecho de que a veces mandan información a un lado, a otro lado, que al correo, que a la plataforma, que a WhatsApp, entonces era complicado y yo no leí que teníamos que llevar una tableta para el examen, nuestra tableta, entonces justo llegué y ya llegué con las justas, ¿no? Entonces llegué y me dicen, ya, sí trajo su tablet y se me fue el corazón no sé dónde y dije, no traje, ¿y ahora qué hago? Es que, no sé, tal vez la información no fue oportuna porque yo siempre trato de estar pendiente o no sé qué pasó. Pero bueno, ahí dijeron, no, tranquila, le damos una tablet, le proporcionamos una tablet y todo. Y es una experiencia que jamás me voy a olvidar. Entonces, eso es lo que les puedo contar en cuanto a mi experiencia en la UTPL. Muy bien, muchas gracias. Yo, profe. A ver, señorita Mayra. Bueno, yo también estudié en la UTPL, estudié una carrera administrativa y bueno, seguí una carrera a distancia, porque no es que yo quería seguir, sino yo seguí esta carrera en UTPL en esa modalidad porque tuve un accidente. Entonces, fue bastante complejo al inicio. Claro que hay que tomar los puntos buenos porque la universidad, bueno, cuando yo ingresé, a mí me dieron libros. Todo mi periodo académico ahí fueron libros. Después de lo que salí, empezaron a dar lo que son las tablets. Entonces, también me encantaba tener los libros en físicos. Exacto. Y bueno, sí, había muchos docentes que planificaban muy bien su horario. Por lo general teníamos las tutorías
Me acuerdo, claro, creo que les encantaba los miércoles. Teníamos los miércoles desde las 7 de la noche, 8 o 9, incluso una vez, porque todos trabajaban, pues la mayoría que siguen a distancia trabajan. Estuvimos a las 10 y todo súper, súper bueno. Igual eran los deberes, me acuerdo que ellos nos mandaban, subían a la plataforma Leva y era un foro para 1 o 2 semanas o los deberes para fin de mes. Lo que sí, igual los exámenes eran versiones muy sumativas. El mismo hecho de estar a distancia no permiten que tengamos esa facilidad de poder compartir experiencias o poder compartir más conocimientos, sino literal teníamos que saber porque era una pregunta en concreta con respuesta exacta. ¿Sí? No podíamos equivocarnos porque la evaluación era ahí, si te equivocas una buena, te restan una. O sea, si te equivocas una, te restan una buena, así. Entonces, ahora que estoy semipresencial, la verdad me gusta más esta modalidad, mucho más. Y sí extraño ir a las aulas. Eso. Ya, señorita Mayra, una pregunta. Claro. Respecto a lo que nos comenta tanto Marjorie como usted, para que suceda todo este cambio de cómo manejaban las tutorías y toda la cuestión que ustedes reflejan, ¿qué creen que se deba hacer para que funcione? Para que sea aplicable en el caso de la universidad, no solo central, sino en general. Pues sí, yo creo que a los docentes las capacitaciones, porque como usted lo comentó, hay docentes que tienen el mismo chip de que como mandaba deberes en presencial, voy a mandar en línea. Y no es así, a diferencia del UTPL, que ellos tienen una gran experiencia en ese tema y pues ellos reciben y nos comentaban ciertos docentes que yo tenía contacto con ellos que eran muy seguidas las tutorías para ellos, para saber cómo manejar el tema de los deberes, del tiempo, docente, estudiante y cómo manejarse. Yo creo que falta capacitación a los docentes. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguna de las compañeras, respecto a la misma pregunta que le hice a Mayra? Mayra dice que lo que haría falta es capacitación, pero hay algo fundamental que debería realizarse a nivel educativo para que eso funcione. ¿Qué debería hacer? Primero dotar de los recursos. Bueno, aparte de la plata, que sí es muy importante también, pero no es determinante, digámoslo así. ¿Pero de parte de los docentes o de los alumnos? ¿O del gobierno? La estructura como tal, de la universidad como tal, por decirlo así. ¿Qué debería hacer? Tal vez reformar el contexto educativo. Reformar el contexto educativo. ¿A qué se refiere con reformar el contexto? Tal vez deberían comenzar por la planificación. Ya. Por el currículo. Ya, por ahí estamos, ¿ya? O sea, ¿por qué les pregunté esta experiencia de personas que ya estuvieron en otro lado y por qué sí funcionaba y por qué en otros recién estamos queriendo ver qué hacemos? Porque si ustedes vieron la primera parte del artículo, el artículo dice, bueno, pero es algo de que era cuestión de coger el diseño curricular, tener una computadora, el internet, y ya estuvo la educación en línea, ¿no es cierto? O sea, en teoría es solo eso. Pero resulta que ese diseño curricular, ese sílabo, ese diseño instruccional, depende cómo maneje cada institución, tiene una lógica presencial y está construido en esa lógica presencial. Entonces lo que hay que hacer es un rediseño, ¿no es cierto? Un rediseño curricular o adaptaciones curriculares, ¿ya? Normalmente los que son docentes cuando hablan de adaptaciones curriculares las relacionan con los niños que tienen necesidades especiales, pero no es exclusivo para ellos. Es dependiendo del segmento de población a la que se va a atender, ¿no? Y en qué modalidad, digamos así.
Entonces, obviamente, lo que necesitamos primero es hacer un rediseño, ¿no? No era cuestión solo de cogerles de, bueno, este le cogemos acá, ya están en línea, y esto es cuestión de darle en Zoom, y se acabó. Entonces, había que pensarle el diseño curricular, sílabo, como ustedes quieran llamarlo, y para eso se hace necesario una reformulación, una reforma, un rediseño, ¿no? Y eso era lo que quería mencionarles antes de hablar de la reforma educativa, porque a través del tiempo, a nivel del Ecuador, se han realizado varias reformas educativas. Y parte de esas reformas educativas era lo que nos comentaba John, ¿no? De qué tiene que ver la reforma perdón, ya me lengüé la traba, la reforma educativa como parte de la política pública. Entonces, las reformas educativas son iniciativas específicas que contribuyen a la reforma de la política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Son un conjunto de acciones que adopta la autoridad educativa. La autoridad educativa es del Ministerio de Educación, que orienta a resolver problemas específicos y alcanzar metas que se desea para la sociedad. ¿Cuál es la sociedad? El Estado ecuatoriano en este momento, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que a partir de esta pandemia, el Estado como tal debería hacer una reforma educativa que sea implementada como política pública a nivel nacional. ¿En qué sentido? En poder equiparar todos estos vacíos que tienen los docentes, que tienen el sistema educativo, la infraestructura y todos los inconvenientes que ustedes muy bien lo han detallado en el análisis del artículo, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que si no hay una presión de algunos sectores porque esto suceda, no va a pasar nada nomás, ¿no es cierto? Vamos a llegar el 1 de julio y todo como antes. Y toda esa experiencia, todas esas cosas positivas que han surgido en este proceso no se sistematizan y las negativas no se corrigen. Entonces quedamos como antes. Y si antes no era bueno, entonces no quiere decir que ahorita estamos mejor. Entonces, el trabajo que vamos a desarrollar, bueno, ya no ahora porque ya nos embalamos, pero fiel a la política de la educación en línea, les va a tocar leer y va a tocar hacer un análisis, ¿no? En el apartado del aula está subido un documento que se llama La Reforma Educativa como Política Pública. Y este documento lo que hace es de una manera bastante... No sé si podemos llamarlo sintética, porque no es sintética, son aproximadamente unas 36 hojas. Nos cuenta cuáles han sido las reformas que han sucedido en el Ecuador. Nos habla desde los años 50 más o menos, ¿ya? ¿Por qué les hago ver esto? ¿Por qué les necesito que ustedes reflexionen esto? Porque un poco da la impresión que en el Ecuador no ha habido cambios, no se han hecho acciones. Pero también cuando se han hecho cambios y aplicación de política pública, no se ha implementado lo que en realidad se necesita, sino más con una visión, dependiendo de lo que decía Maite González, esa respuesta a la superestructura y obviamente de quién maneja el poder, quién maneja la autoridad educativa y a quién le beneficia, ¿ya? En otras palabras, la educación nos ha sido para que nosotros seamos nuevos creadores, nuevos formadores, o simplemente para repetir cosas, o solo para ser empleados, o solo para ser mano de obra barata, ¿no es cierto? Entonces, esa visión ha sido reflejada en estos años. Y este documento lo que ofrece es que algunas experiencias, iniciativas del gobierno que han hecho principalmente desde los años 50 hasta los 90, que ha reflejado la reforma educativa y la política pública que se ha implementado en ese tiempo. Entonces lo que ustedes van a hacer es una lectura y bueno, ya les voy a pedir en este fin de semana, les voy a especificar bien detallado qué es lo que quiero que ustedes realicen. Y les voy a hacer una consulta, porque en realidad, como yo también soy nuevo dando clases y hay cosas que me parecen muy interesantes y yo ni les pregunto y les aplico porque estoy seguro que sí les va a gustar y creo que sí les ha gustado. Pero hay otras que me quedan así en la duda y estoy así como, ¿le hago o no le hago? Y una de estas es de que ustedes puedan dar exposiciones y con base a su realidad, ¿vale o no vale eso? ¿Cómo se sienten? ¿Qué creen que sería? Porque claro, chévere hacer grupos, porque yo necesito reflejar este tema del trabajo en equipo. Y mi idea principal es trabajar
a partir de documentos colaborativos. ¿Qué significa eso? Ustedes saben, un documento en el Google Drive, ¿ya? Que ustedes de su casa pueden ir llenando un documento y está, por ejemplo, Diana, Maite, Mayra y Guadalupe, que les tengo aquí en línea. Entonces, por ejemplo, abren un documento y ustedes van llenando ese documento. Y a mí me refleja quién está trabajando en ese documento, ¿no? Entonces no necesariamente les necesito que veles ahí lo que están haciendo, porque mientras van llenando ese documento va apareciendo Guadalupe está conectada, o ella editó esta parte, Mayra editó esta parte, ¿no es cierto? Entonces eso me ayuda yo a identificar de una manera remota quién está trabajando, porque obviamente no pueden reunirse y no les voy a decir, verán, harán esto. De pronto se hacen un encuentro en Zoom, se toman una foto, pero eso será también una formalidad. Que eso es lo que en realidad pensaba hacer. Pero no sé, respecto a las exposiciones, les escucho. ¿Valen? ¿No valen? ¿Qué creen? ¿Cómo es la experiencia vía Zoom? Ya saben, sin pelearse de una en una. John. Sí, profe. Sobre las experiencias de exposición, esta mañana tuvimos una exposición que acabamos de hacer. El trabajo grupal, como dijeron, así, hacer todos al mismo tiempo en una reunión en Zoom es complicado, bastante difícil, pero obviamente considerando nuestros horarios porque es semipresencial. En la otra es que a veces las ideas no, ese rato en Zoom a veces se distrae por otros factores y no se puede comunicar bien. Y sobre lo que dijo en el trabajo de OneDrive, yo creo que es un poco más acertado dependiendo de las condiciones en que nos encontramos. Como dicen, uno puede tener tiempo en algo, o sea, cualquier día y puede escribir, ir cambiando algunas cosas, editando, y eso obviamente significa que está trabajando. Y se puede ver que en distintos horarios están trabajando, pero no pueden estar, o sea, así conectados todos al mismo tiempo. Entonces, sí podría decir, las experiencias y ahora con exponer, viene el problema de lo que pasó esta mañana también. Algunos escuchaban muy entrecortado o hablaban muy bajito, no sé si era su micrófono, y obviamente tocaba uno estar pegado a la bocina para escuchar lo que decían, y era complicado. Y la otra es que creo que hicieron los grupos que hicieron, creo que presentaciones distintas y ver que cambian a cada rato la pantalla que otro comparte y luego otro, es también le quita esa estética por lo menos a la presentación y uniformidad de que una clase va yendo relativamente más rápido. Bueno, yo digo eso. Ya, muy bien. Denme un segundito. Bueno, ya le están llamando a comer y aquí mi hija no quiere irse. Entonces, a ver, ¿alguna otra persona que respecto a la pregunta que les dice? Ya, profe, a mí me pareció una buena manera de trabajar. No tenemos que buscarle el problema, porque si nos ponemos a buscar las cosas que están mal, obviamente van a salir muchas cosas. Estamos lamentablemente estudiando de esta manera, entonces creo que tenemos que comenzar a adaptarnos. En la mañana hicimos las exposiciones y si bien es cierto, hubieron unos pocos problemas, o sea, la mayoría fueron muy buenas. En la manera que nos reunimos fue a través de Zoom, ahí se ve la capacidad también de organización de todos los grupos, de los equipos, ¿no? Entonces, se supone que ahorita tenemos que trabajar de esa manera y en vez de buscarle la quinta pata al gato, yo creo que tendríamos que seguir a la marcha y seguir trabajando en grupo, porque es igual una nota que se... Ya, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga a favor o en contra de eso? Que me sirva de experiencia, ¿no? Porque, como saben, también en esto soy nuevo. Entonces, no estoy buscando lo que sea mejor para ustedes, ¿no? ¿Por qué puedo decirle expongan? Profe, y fin, díganme. Profe, estuvo interesante, o sea, a manera personal, la experiencia, claro que tuvimos que sacar tiempito, los platicas en casa de mi grupo, sacamos tiempito, pero lo logramos. Sería bueno, en la mañana la profe nos dijo que de 2 a 3 minutos, y eso a veces, o sea, no se respetó en muchos casos. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta el tiempo, se podría lograr un buen manejo haciendo la participación y exposición en línea, como hicimos en la mañana, porque estuvo muy interesante.
Ya, Profe, dígame. acotando lo que dice Mayrita, yo pienso que necesita haber un moderador para que se establezca como el límite de tiempo que puede participar cada persona. Ya, Eso usted sí, yo dice, se pasa a los 3, le corto el micrófono. Algo así dice usted. no, o sea, que tiene que haber un moderador. Ya, ya. Muy bien. ¿Alguien más que por ahí quería opinar? Yo, profe, Dígame. o sea, la experiencia de la exposición en la mañana es buena, sino que yo quiero acotar que, o sea, el profesor tiene que ver que, o sea, recién nos estamos acoplando a este sistema, ¿no? Hay algunas falencias y todo eso. Entonces, sería un poco más, ¿cómo le digo? Que el profesor sea un poco más humanitario en relación a que no todos manejamos bien la tecnología, ¿no? Y aparte de eso, hay falencias, estamos recién aprendiendo y es una educación nueva que estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero Ya. ahí le vamos a dar. Ahí le damos. Eso sí. A ver, bueno, entonces verán. Primero el documento está ahí, entonces voy a pedir que lo lean y Profe, ¿en qué parte? Porque sale uno en actividades, sale política sí, pública y reforma educativa, pero se habla en una plataforma. sí, está puesto en la tarea que está oculta, perdón, en la unidad 3, ya está subido ahí. Bueno, entonces la idea es, como tiene 36 hojas, y mi intención no es que manejen las 36 hojas en una sola, sino que sirva de algo, ¿no? Porque es un documento histórico, entonces no me sirve de nada que se aprendan de memoria, que sepan todo eso, algo que de pronto va a quedar por una clase, sino para que ustedes puedan sintetizar las acciones que se han realizado en el Ecuador respecto a la reforma educativa, respecto a la política pública que se ha aplicado en el Ecuador, y que ustedes, eso sirva de base para que futuros formadores y de los que ya son tengan las herramientas necesarias, ¿no? Algún rato van a ser directivos y si es que son eh, ministros, subsecretarios, no sé, algún momento, entonces tengan claro y digan, ay, sí, por ahí hubo un profe que nos explicó esto y esto quisiera hacer porque esto nos falta por último, ¿no? Entonces, esa es mi idea ya. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es analizar las posibilidades que hay. Voy a ver si es que consulto un poco y qué podría ser algo innovador, porque no quiero que ustedes hacer grupos y que todos hablen los 3 minutos de uno en uno y quedarme hasta las 3 de la tarde escuchándoles a todos. Esa no es mi intención. Y sobre todo, algo bien que sea repetitivo, o sea, algo que esté en el documento, lo digan ustedes. No hay mucha lógica. Quizá déjenme ver si hay alguna forma interesante de que puedan hacer una especie de presentación, pero que no necesariamente sea la memorización o la lectura, porque ustedes se ponen aquí en la computadora, yo le abro el documento y digo, los sustantivos de estos avances se producen en los años 60 y 70, mediados de, y lara, y nos vamos toda la tarde. Y ese no es mi objetivo. Y pues bueno, en todo caso voy a ver la estrategia y les pongo ahí en el grupo. Me voy a organizar con Maite también este tema, así que ya más luego te molesto, Maite, para ver cómo le hacemos. Y entonces para quedar ahí, ¿no? Porque estoy escuchando hasta acá esos estómagos que están con hambre, incluido el mío, entonces para dejarles. Y ahorita que veo a Ana sin baño, Diadret creo que me ha puesto que está con sueño, ¿no? ¿Qué son esas setas ahí en su cabeza? Sueño, ¿no? Sí. Ñaño y él tiene decorado así, Z. Yo pensé que me quería mandar un mensaje, ya estoy cansado y con sueño. Pero bueno, chicas, les agradezco por su atención. Espero que les haya gustado este encuentro y pues